¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Y muy buenos días y bienvenidos una vez más al mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS. Les saludamos esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos, de mucho éxito. Estamos aquí gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende. Y como cada viernes estamos acá para compartir con ustedes temas de interés, temas de empresa, temas de emprendimiento. Hemos hablado de negocios, hemos hablado de ventas, hemos hablado de marketing, hemos hablado de liderazgo, tantos temas que hemos compartido durante todos estos años con ustedes y hoy, por supuesto, no será la excepción. Hoy un tema muy importante, muy relevante en el mundo empresarial y además un tema que para nosotros desde NBS este mes también es bien interesante, bien importante porque lo compartimos con un grupo bien especial de profesionales, alumnos, parte de la comunidad de NBS. Y como siempre, pues tenemos a los mejores expertos para que nos ayuden a entender todos estos temas de liderazgo, de gerencia. Y hoy, por supuesto, estamos encantados porque tenemos con nosotros a la licenciada María Luz Miranda, especialista en todos los temas de gestión de bienestar organizacional, catedrática internacional de NBS, consultora, amiga de la casa y que ya nos ha acompañado en otros momentos acá en el programa. María Luz, buenos días, bienvenida al mundo de los negocios. Hola, buenos días. Muy feliz de estarlos acompañando y de iniciar el mes con bienestar, el segundo semestre del año. ¿Qué tal? No Así pasó es, nada. así es. Estamos ya en el primer viernes del mes de julio, primer viernes de esta segunda parte del año. Y Marielos, es que, pues justo lo hemos hablado en otros momentos en el mundo empresarial actual, que la verdad sentimos que el tiempo se pasa tan rápido, donde la competitividad, la eficiencia están todos los días allí, pues el bienestar de los componentes de todas las áreas de la empresa, pues se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito, sobre todo sostenible, ¿no? En el tiempo de las organizaciones. Así que a todos nuestros oyentes, hoy exploraremos qué es el bienestar organizacional, por qué es tan importante, pero sobre todo nos va a acompañar Marielos en cómo las empresas pueden realmente empezar a tomar decisiones para crear estos entornos pues más saludables, productivos. Así que quédense en sintonía, acompáñenos en esta interesante conversación para descubrir de este tema tan importante de la gestión del bienestar organizacional. Marielos, un tema que la verdad es que me encanta poder trabajar contigo porque pues he visto de primera mano todo el impacto que has logrado tener durante años ya hablando de este tipo de temas. ¿Qué te parece si empezamos por que nos ayudes a entender realmente qué es este concepto de bienestar organizacional y por qué es tan importante hablar de este tema? Bueno, es tan importante porque al final de cuentas tiene que ver con la rentabilidad y productividad de una empresa, que creo que ese es el verdadero reto que tienen todas las empresas diariamente. Una de las principales objetivos de trabajar bienestar es saber identificar, bueno, primero dónde está la empresa también, qué le estoy dando yo a la gente que está trabajando con nosotros, nuestros colaboradores, qué bienestar estoy siendo yo responsable de brindarles a ellos. Y también, bueno, en muchos lugares no se habla de bienestar organizacional, sino que se llama de felicidad. Pero cuando hablamos de felicidad, a veces se le quita un poquito el impacto importante de lo que tiene que ver dentro de las empresas. Y muchas veces como líderes a veces creemos que, pues bueno, eso, ¿para qué hablarlo? ¿Para qué meternos? Porque la felicidad es algo tan subjetivo. Pero cuando hablamos de bienestar, entonces, y si hablamos de rentabilidad y productividad dentro de una empresa, pues son todas esas prácticas, todas esas herramientas que la empresa necesita proporcionarle al colaborador,
precisamente para que haya rentabilidad y productividad, pero a través de su propio bienestar. No somos encargados, el líder no es encargado de la felicidad del trabajador o del colaborador, pero sí somos encargados de crear ambientes propicios para el bienestar y que eso va a venir de la mano, pues con que la empresa también tenga beneficios extraordinarios y que lo importante, las empresas que trabajan bienestar organizacional, que miden a sus colaboradores a partir de ahí, son empresas que tienen un valor agregado. De hecho, es una ventaja competitiva dentro de la Ujú. organización y eso es algo que muchas veces no se ve porque como es tan subjetivo. Claro. Ahora, pero este es un concepto, el de felicidad organizacional, que tú lo decías, también se utiliza bienestar organizacional, felicidad organizacional, que seguramente pues para muchas personas es nuevo escucharlo, ¿verdad? Quiero decir, en su aplicación, claramente con lo que tú ya nos has ayudado solo en la definición, en el concepto, ya uno pues se da cuenta que no estamos hablando de algo que nació hoy, lo tenemos en la empresa y ha sido importante, pero como concepto sí. Haciendo un pequeño acercamiento histórico, Marielos, más o menos estamos hablando desde cuándo, desde más o menos desde qué época se está hablando ya del concepto desarrollado tanto de bienestar como de felicidad organizacional. En realidad son conceptos muy, muy nuevos, por así decirlo, porque en Latinoamérica el país que más lo trabajaba, no como felicidad, sino que como bienestar, era Chile, que ellos son Ok. los pioneros justamente en toda esta parte de crear bienestar en el colaborador y todo lo de salud y seguridad ocupacional, que ellos son los Ujú. expertos, que va muy ligado a esto. ¿Por qué? Porque estaba ligado en riesgo psicosocial, ¿verdad? El que el colaborador no Ya, esté feliz, no esté contento, que fue aproximadamente en los años 80 que ya, empezaron a trabajar todo este concepto. Pero hablar de felicidad organizacional como tal fue un concepto creado en España, fue un concepto creado en Europa a partir de los años 2000, ¿verdad? Se habla que en el 2007, 2008 fue cuando ya comenzaron a hablar de felicidad organizacional, porque empezaron a poner prácticas de bienestar y las prácticas de bienestar era, por ejemplo, horas más cortas de laborales, el trabajo remoto que ya comenzó desde ese entonces, ¿no? Acá en Latinoamérica lo empezamos a observar un poquito después de la pandemia. Un poquito, bueno, de hecho, para decirte, cuando yo estudié esta práctica, en Latinoamérica éramos muy pocos profesionales que trabajábamos felicidad organizacional. De hecho, tuve yo uno de los placeres y gustos de ser de las primeras promociones que sacaba Big Bienestar, que es una empresa argentina que junto con Colombia y con Chile trabajaba bienestar. O sea, ahí en lugar de ser ventaja, de ser competencia, unieron fuerzas, ¿verdad? genial. Unieron fuerzas Ahora para eso. tú nombraste, Marielos, el tema de la pandemia. Quisiera pensar, pero tú me lo vas a confirmar, que el tema de la pandemia potencializó de alguna manera que las empresas empezaran a enfocarse un poco más en la importancia que tiene este tema del bienestar. ¿Es así o realmente no generó tanto ese impacto? Sí empezaron a darse cuenta porque, a ver, una de las prácticas que el bienestar proponía desde el inicio era Ujú. precisamente el teletrabajo, el trabajo remoto, Claro. Ujú. ¿verdad? Eso era desde el inicio. Entonces, cuando las empresas tuvieron que migrar hacia esa modalidad, entonces se dieron cuenta que había un concepto que sí trabajaba ya esa parte, ¿no? Y ahí fue donde el bienestar organizacional y la felicidad organizacional empezó a tener lugar. Pero como eso era un tema tan nuevo, entonces todas las prácticas de bienestar, que eran las que se sugerían, se convirtieron también en prácticas de malestar. Sí, eso, Totalmente. eso fue lo más complejo de esto. Pero sí muchas empresas empezaron a darse cuenta, empezaron a tener en foco de que, ahora ya no se mide a los colaboradores por medio de clima laboral, por medio de las evaluaciones de desempeño, ¿no? Sino que ahora hay unas mediciones de bienestar. En Guatemala son muy pocas empresas las que trabajan esto. ¿Por qué? Porque quienes empezaron a poner el término de bienestar sobre la mesa fue los famosos Great Place to Work, ¿verdad? Ya, sí, sí, sí. Que ha tomado mucha Pero, fuerza, ¿no? O sea, sí, hemos ido conociendo un poco más, como que esta característica sí, la hemos visto ya un poco más en algunos lugares. sí, pero de hecho la felicidad organizacional
lo que es como tal el Chief Happiness aparece como la competencia de Great Place to Work, Ok, ¿verdad? Sí, ya. aparece desde ahí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que trabajar bueno, ser parte de ese premio que ganan las empresas, de ser la mejor empresa para poder trabajar, le faltaban ciertas cosas. Y era justamente el ver el lado humano de las personas, el que estén Ujú. cumpliendo su propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Great Place to Work sí se centra en los beneficios, en las herramientas, en la infraestructura que la empresa tiene que tener para que el Ya, colaborador esté bien, pero la felicidad organizacional se mide más desde ok, a ver, si tu colaborador está desde su propósito de vida, está bien en su salud, no solamente física, sino que el centro es su salud mental, en donde hay un foco positivo, en donde podemos ser apreciativos, que lo cultural, lo social, todo lo que pasó en la pandemia tiene un impacto dentro de la organización. Entonces podemos crear prácticas de bienestar que no solo se midan con si están cumpliendo sus tareas, sino claro. que nos lleven justamente a un impacto mucho más allá de solo estar sacando la tarea del día a día, ¿no? Un puesto de trabajo. Entiendo que es un tema ya mucho más profundo, ¿no? Es ir un poquito más profundo en la relación de la empresa con el colaborador. Y esto me lleva a pensar, tú lo decías, el tema del concepto clásico de clima laboral y de todo este tema. ¿Qué relación hay? Quiero decir, ¿existe una relación? Porque posiblemente alguien nos escuche y dice, bueno, en mi oficina pues tenemos un área de clima laboral y nos hacen estas encuestas y nos hacen estos trabajos para verificar si hay buen clima laboral, más todas las metodologías clásicas que cualquiera de nosotros, incluso como administradores de empresas, en algún momento aprendimos, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre este concepto de bienestar organizacional y este concepto un poco más clásico? ¿Lo complementa, compite, coexisten? ¿Cómo funciona un poco esto? Creo que coexisten, pero cuando te empiezas a dar cuenta de que el clima organizacional, como lo aprendimos como tal, Ajá. se mide a través del desempeño de tus tareas. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, existe la famosa prueba 360 que hasta la fecha todavía se utiliza, ¿verdad? Ujú. En donde es justamente tú evalúas a tus personas que están alternos, evalúas a quién está arriba, evalúas a quién está abajo, por eso se llama 360. El bienestar organizacional se mide a través del colaborador, pero hay algo bien importante. Cuando comenzamos a evaluar desde la tradicional, que es 360, evaluamos a través de encuestas, nada Ya. más, ¿verdad? Y el jefe o el líder o el supervisor o quien esté a cargo de los colaboradores es el que tiene como que la información de todos, ¿sí? Para medir bienestar, no se mide de abajo hacia arriba, o sea, no medimos de puestos operativos Ajá. hacia afuera, sino que primero nos vamos a la cabeza. Primero se Ya. trabaja con dueños de empresas, que esto es otra, o juntas directivas, o gerentes Directivos. Ujú. directivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las reglas del bienestar organizacional es, si desde arriba existe bienestar, se va a empezar a ejemplificar desde abajo, ¿verdad? Excelente. No, no, genial. Creo que es un tema bastante importante que nos hace reflexionar sobre todo en la forma como siempre hemos hecho las cosas, ¿no? Que creo que el otro día lo hablaba en alguna de las clases. Creo que la administración de de empresas es una de las pocas disciplinas que ha evolucionado poco realmente, eh, y hacemos las cosas casi que de la misma manera que lo hemos hecho hace 40 años. No ha evolucionado mucho. Ahora, con eso que tú nos comentabas, podríamos decir que cuáles son los principales componentes del tema del bienestar o felicidad organizacional. ¿Cuáles son las principales dimensiones o componentes a considerar dentro de lo que es el bienestar organizacional? Hay varias cosas. Primero se habla mucho de la narrativa que la empresa tiene, ¿verdad? Como te digo, como es top-down, ¿verdad? O sea, es desde arriba Ajá. hacia los puestos operacionales. Habla muchísimo y desde ahí donde se centra el bienestar es cuál es la historia dentro de la empresa.
o sea, porque muchas veces lo perdemos en el camino, perdemos el hilo de cómo fue creada. Sí tenemos nuestros valores, nuestros objetivos ahí pegados en la pared y que todo el mundo se lo tiene que saber y en un folleto de inducción te lo dan, pero es a lo que menos le ponemos atención. Y uno de los, yo diría que es la columna vertebral del bienestar organizacional, es eso que en algún momento el dueño, quien fue el fundador, pensó y quiso tener, eso es lo que se tiene que estar cumpliendo. ¿Sí? Claro, y otra vez es ir un poquito más profundo en la Exacto. misión y visión, no sea solamente algo que suena bonito para el resto del mundo, sino que realmente si lo estamos viviendo y lo estamos logrando. Ahora, hay algo, me va a regresar un poquito, es que me quedó haciendo algo en la cabeza, me quedó sonando mucho, porque tú decías al inicio y me parece maravilloso el tema de propósito y el tema de la alineación entre lo que los colaboradores quieren para su vida versus pues el trabajo que desempeñan y la oportunidad que tienen en la empresa. A mí esto me vuela la cabeza realmente porque esto generalmente no se toca desde ese punto. Históricamente y generacionalmente hemos visto el trabajo como simplemente para muchos como una oportunidad simplemente de la parte económica que necesitábamos, etcétera. Pero muchas veces cuando es poco las veces que nos hemos planteado eso, ¿no? O solo lo hablamos desde el punto motivacional, de hacer lo que nos gusta y pues esta parte aspiracional de que hagas lo que te gusta, etcétera, etcétera. Pero sabemos que en la vida día a día, pues las cosas no siempre funcionan así, pero este tema de propósito, y me regreso un poquitito para que nos cuentes un poco cómo realmente trabajar eso, o por qué es tan importante realmente revisar si los propósitos y si realmente la parte más profunda de los colaboradores va de la mano con lo que estamos haciendo en la empresa. Es que justamente es eso, cuando hablamos de que tienes que trabajar en lo que más te gusta, pues no todos tienen esa oportunidad, Claro, nosotros quizás sí, totalmente, sí, nosotros quizás totalmente. sí, pero hay personas que no tuvieron acceso a una educación y quizá eso es lo que los frena, o sea, hay muchos temas, ¿no? El bienestar justamente se enfoca en eso, en no importa si no es lo que te apasiona y lo que te ama, pero sí puede tener un propósito. Claro. Y es qué propósito tiene en tu vida. Bueno, alguien va a decir, quizá, y esto pasa muchísimo con los nuevos puestos, por ejemplo, las nuevas generaciones que trabajan en Mm. call center, ¿no? Sí, sí. Todos de alguna manera están como plain. Emocionalmente es como, Ujú. meh, ¿no? Sí, ahorita que estamos de moda con la película Intensamente es como el del aburrido, ¿no? Es así como, bueno, ni modo, aquí lo tengo que hacer desde ahí. Total. Pero ese trabajo puede tener un propósito. ¿Sí? Y puede ser que tu propósito sea, bueno, yo soy gamer y me encanta vender videojuegos y gracias a ese dinero puedo conectarme con gente que esté en otro Ujú, país porque mi objetivo es irme de Guatemala, ujú, ujú. ¿sí? Puede ser. Y ahí ya tienes un propósito en el trabajo, entonces le vas a echar ganas al trabajo, Por supuesto. Sí, ¿sí? como buscar la forma de alinear. Ese hilo conductor, de hecho, en el bienestar organizacional le llamamos un foco de atención. Y Ya. el foco de atención es, sí, en eso que eres bueno, porque seguramente sale a relucir a través de tus aptitudes y actitudes y de tu personalidad. Ese foco de atención es cuál es tu valor agregado, ¿sí? Hablamos siempre de valores agregados de la organización. Ajá, del producto, del El servicio. producto, exacto, pero en el bienestar es cuál es el valor agregado de la persona. Que puede ser que seas excelente, por ejemplo, negociando, y tal Ujú, vez tu puesto de trabajo no te lo da, pero como eres bueno negociando, entonces, a ver, negocias el que te den tiempo extra, por ejemplo, ya. porque necesitas más dinero. Y no se dan cuenta que ese es tu foco de atención. Y tu foco Ujú. de atención puede estar guiado, que aquí viene la otra parte importante, que es el empezar a darte cuenta cómo está tu reclutamiento. Para allá iba. Que Ujú. cuando te voy escuchando y empiezo a pensar en que al Sí, final es que es un hilo, o sea, es algo muy holístico dentro de la todo, empresa, ¿no? O sea, todo sí. tiene que ver con el punto. O sea, me parece genial porque cuando uno de entrada escucha el tema de felicidad organizacional, posiblemente piensa solo en una partecita, pero es que al final, si no hiciste bien tu reclutamiento, posiblemente todo va a fallar después, ¿no? Y es bien curioso porque en las empresas que yo he trabajado bienestar, las empresas, bueno, los departamentos, porque se evalúa por departamentos, ¿no? O sea, Mm. se va haciendo por departamentos. No comenzamos donde estén peor, comenzamos donde haya buenas métricas.
en donde Ya. sí el departamento esté funcionando bien. Y es bien curioso que el departamento que más conflicto tiene, el que más problema tiene, es recurso humano. Y es Paradójico, ¿ah? justamente, exacto, y es justamente los que deberían de tener una buena medición, ¿sí? Claro, Pero claro, y ¿por a qué? intervención y todo el rollo, ¿ah? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Se recluta al me urge, el ya, o sea, es que necesito cubrir esta plaza No, ahora, hombre. ¿no? Desde ahí. Y contratamos a gente que le urge también el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me sirve, ahí no Mala importa, fórmula, ¿no? Mala mm, fórmula. Contratar muy mala rápido y fórmula. contratar por necesidad al que también tiene la necesidad incipiente, no puede no salir tan bien. Exacto. De hecho, nunca sale bien si lo haces. O sea, quizá tal vez en algún momento habrá alguien que diga, bueno, Claro, sí, claro, la le excepción, pegué, pero es sí, complicado. le pegué, pero es jugártela. Y es que ahí es donde tiene que ver qué cosas medimos en el bienestar. Por ejemplo, porque una vez me dijo un dueño de una empresa, pero es que a mí ese qué beneficio me va a traer. O Claro. sea, porque, ¿qué? O sea, estarles dando, por ejemplo, equipo de protección personal a Ajá. la planta de producción, que es algo que la ley te lo Que exige, debería pero a ser una veces, o sea, obligación, así es. exacto, pero que al final se convierte en una práctica de bienestar, ¿no? Y yo le decía, ok, hagamos una, porque él me decía, ¿cómo lo mido en dinero? Que esto me Claro. va a realmente dar un beneficio, ¿no? Entonces yo me fui a recursos humanos y le pedí a la chica que me sacara una lista de cuántas personas pedían permiso para ir al IX o al Ajá. seguro, o sea, donde les toque ir, ¿no? Cuántas personas se ausentaban. Y empecé a darle seguimiento y le dije que por favor viera cuál era el diagnóstico de las personas, ¿sí? Cuando empezamos a hacer la suma de toda la gente que iba al médico, que no era para no dejarles ir, sino que era para que se dieran cuenta cuáles Ujú. eran las enfermedades que más habían. Problemas estomacales, gastritis, colon irritable, lumbagos. Claro, habían gripes que esas eran estacionales, ¿no? Pero la mayoría de conflictos serios o presión arterial alta o Ujú. diabetes, o sea, eran cosas así, que ya enfermedades preexistentes que están 100% relacionadas con el riesgo psicosocial dentro de la empresa. ¿Y el riesgo Wow. psicosocial qué es? Manejo del estrés. Claro, y si llevo eso a costos, me va a salir muchísimo Exacto. más caro eso, ese alto ausentismo o alta rotación de personal. Exacto. Este dueño no quería pagar una capacitación que costaba menos de $1,000, ¿sí? Y Pero ya cuando le había perdido empezamos, mucho más que eso. exacto, cuando le hicimos la cuenta de solo en el mes cuánto había perdido por los permisos que había dado y cuánto era el costo hora del colaborador cuando no se presenta a trabajar, era el triple. No, no, y además, aparte de eso, Sí, todo lo que ni siquiera podríamos llegar a medir tan objetivamente, que es el tema de la calidad de vida del disfruta estar un día haciendo fila en el IX para ser atendido. O sea, no es como que él, no, no, no disfruta estar enfermo, claramente. O sea, preferiría claro. estar bien y hacer su trabajo y poder salir, irse a su casa, estar tranquilo. Te escucho todo esto y por supuesto entiendo que desarrollar un programa o tener políticas y establecer parámetros de bienestar organizacional, pues trae muchísimos beneficios, eso lo tengo claro, pero dentro de tu experiencia, Marielos, ¿cuáles han sido esos principales beneficios que las organizaciones logran obtener cuando implementan este tipo de programas? Incremento de productividad porque van a tener personas que realmente estén enfocadas en los mismos valores y objetivos de la empresa, ¿sí? Ujú. Obviamente vamos a tener personas con propósitos y personas con propósitos quiere decir que vamos a tener personas mucho más productivas en la sociedad, no solamente en el mundo, ¿no? En el mundo empresarial. Y otro de los beneficios es de que es una ventaja competitiva inigualable. ¿Por qué? Porque justamente tener a personas que estén trabajando en lo que aman o en el propósito que realmente quieren cumplir, pues van a formar un clima laboral totalmente inigualable al otro. Y eso es algo que otras empresas no te lo van a poder Por supuesto. copiar. Excelente, pues estamos esta mañana hablando sobre bienestar organizacional, felicidad organizacional, un tema súper profundo, seguramente todos nuestros oyentes
y parte de la comunidad NBS están allí escuchándonos y motivados a saber más de este tema. De regreso, vamos a tener una pequeña pausa. Mariano, de regreso te voy a pedir que nos cuentes por dónde empezar. Por ahí te voy a pedir que nos ayudes con eso. A todos ustedes recuerden que todo este contenido también lo pueden escuchar en cada una de las plataformas de NBS y también toda la información de NBS en www.nbs.es. Regresamos en un momento para seguir con nuestro tema bienestar organizacional. Ya regresamos. Continuamos en el mundo de los negocios, de Escuela de Negocios NBS, no sin antes enviarle un caluroso saludo a toda la comunidad que justo esta semana ha iniciado su programa de certificación internacional en administración de proyectos y a todos los alumnos de la certificación de marketing farmacéutico que está ya por iniciar. Alumnos de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Colombia, México y Guatemala se encontrarán a partir de la primera semana de agosto en una nueva edición de la Certificación Internacional de Marketing Farmacéutico. Quedan algunos cupos. Si este es un tema que te interesa, si quieres llevar tu carrera al siguiente nivel en este punto, puedes comunicarte a NBS por medio de sus redes sociales, @Escuela de Negocios NBS, en su sitio web www.nbs.es o también si estás en Guatemala al 2506-1000, 2506-1000 y hacer parte del éxito profesional que trasciende. Hoy hablamos con la licenciada Marielos Miranda sobre bienestar organizacional. Marielos, me surge con toda esta información que nos diste, pues seguramente hay muchas personas allí escuchando y diciendo, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero antes de esa pregunta, quiero hacerte una pregunta que nos hacen mucho cada vez que hablamos de estos temas pues tan interesantes para la empresa. Y es que muchas veces las empresas pequeñas o emprendimientos generalmente se sienten afuera de todo esto. Esto yo lo he discutido muchísimo en el programa porque cada vez que hablamos de hacer cosas, los emprendedores, empresas pequeñas incluso, se sienten afuera. Es como que esto no es para mí, como que lástima que no soy una empresa enorme para poder tener un departamento y tener tantas cosas. Y estamos luchando todos los días. Y entiendo que en este punto, otra vez, pero tú eres la experta, no lo vas a decir. ¿Influye el tipo de empresa o la cantidad de colaboradores que tenemos en si podemos o no desarrollar este tipo de iniciativas? Para nada, no influye. ¿Por qué? Porque como tiene que ver que una de las cosas, y esto es una de las cosas que hablo mucho con los alumnos justamente de NBS, porque el viaje es muy interno. Trabajar bienestar organizacional es un viaje muy interno, muy desde ver cuál es tu propósito, desde el conocerte, desde el tú saber también de creador de qué bienestar eres. Y por eso es que no importa Ujú. cuántos colaboradores tengas, inclusive a veces decimos, y creo que todos hemos pasado por ese lado de emprendimiento, un emprendimiento va a funcionar si tu salud mental está bien también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vas a tener que creer en lo que realmente haces. Y creer en lo Totalmente. que realmente haces es encontrar tu propósito y tu propia felicidad, que no es algo que se busque, es cómo vives tu día a día. Entonces, sí, para poder medir bienestar, pues primero necesitamos tener a alguien que sepa cómo poder medirlo porque ya lo vivió, que esa es otra de las cosas que hay diferencia en lo tradicional, porque una medición de bienestar desde un 360, por ejemplo, que es lo que nos han enseñado en administración y en todo esto, pues no requiere que la persona tenga salud mental, simplemente pasa un cuestionario y ya, ¿no? Pero cuando hablamos de felicidad organizacional, es que tanto tú te conoces, que tanto tú eres capaz de también ver tu narrativa para poder ver la narrativa del otro, que ahí es donde salen términos ahora nuevos también, que ya no es desde la comunicación asertiva, sino que es de la comunicación apreciativa. Muy bien, y ahora sí regreso a mi pregunta de esta segunda parte, que era por dónde empezar. ¿Cómo puede una empresa comenzar a implementar un programa de bienestar organizacional? ¿Cuál sería ese primer paso?
El primer paso es, bueno, si tienes las ganas, contacta a alguien que sepa justamente del tema, ¿no? Totalmente. Creo que eso es importantísimo. Tenemos que tener una certificación en Chief Happiness o Leadership Happiness, que es los dos profesionales que pueden trabajar desde ahí. Y bueno, comenzamos justamente primero si te quieres meter a ese mundo, tienes que estar muy consciente que con quienes vamos a hablar más va a ser con los directivos de la empresa, Ok. ¿sí? Que es justamente todo lo contrario a cuando se capacita al colaborador, ¿no? Porque Ujú. estamos pensando en darle un beneficio a los colaboradores y a veces ni siquiera los mismos directivos están presentes. Y en Pasa este mucho. caso, sí, y en este caso es, no, ¿quieres trabajar con ellos? Bueno, entonces te necesito a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente con ellos es que se comienza a trabajar cuestionarios que sí tienen que ver con su narrativa, que te hablaba justamente en la anterior pregunta. Uno de los términos importantes que se trabaja en el bienestar organizacional es, ya no es comunicación asertiva, ahora es comunicación apreciativa. Y la comunicación apreciativa es ir más allá de lo que la persona te está diciendo, es ver su emoción. Entonces alguien va a Ya. decir, ¿cómo me voy a volver experto en eso? Bueno, pues por eso es que tenemos que trabajar con los directivos. ¿Por qué? Porque si tú mismo no logras identificar que en el momento que alguien esté enojado, en el momento que alguien ni siquiera desayunó, o en el momento que alguien pasó 4 horas fácilmente en el tráfico, que eso aquí en Guatemala es súper fácil, ¿sí? Todos Eh, esos elementos. Marielos, y perdón que te interrumpa, pero es que el otro día lo hablaba, tú acabas de decir el tema, bueno, el tráfico. El tráfico te afecta como colaborador y tú desde el otro punto de liderazgo debes entenderlo, por supuesto, estamos súper claros, o sea, al final, pero yo recuerdo, y eso creo que pasa todavía mucho en Guatemala, y creo que eso a veces nos impide este tipo de cosas, es todavía, por supuesto, hay mucho director y mucho gerente empresa, todavía con esa mentalidad en donde y eso es muy de una generación atrás en donde nos casi que buscaban que el ser humano tuviera una división total de su área personal y de su área laboral, ¿no? Y creo que muchos crecimos incluso escuchando esas frases de que las cosas de la casa había que dejarlas en la casa, ¿no? Y que nada de su vida personal tenía que afectar su rendimiento, cosas que hoy obviamente nos parece absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo pensar que alguien con un problema emocional fuerte, con un hijo enfermo, con una relación personal destrozada, pues te va a llegar al trabajo y te va a rendir y va a poder dar lo mejor de sí, pues es que es absurdo pensarlo, pero ¿estás de acuerdo que mucho de esas creencias y paradigmas empresariales con las que nosotros crecimos aún siguen allí en la empresa? Y eso también impide mucho eso, ¿no? Y por eso me impacta mucho cuando tú dices, hay que empezar a trabajar por las cabezas, porque creo que eso al mismo tiempo es lo que lo hace más difícil, imagino yo, que eso es lo que hace más difícil poder hacer este tipo de cosas. Sí, es justamente lo complicado, pero es que no se puede separar, o sea, somos Claro. somos parte de un mismo sistema. Y aquí viene la otra parte importante de trabajar bienestar. Eh, si queremos irnos, por ejemplo, a prácticas de bienestar, que la lógica nos lo indica, pero parece que en lo empresarial a veces todavía no lo queremos incluir. Vámonos a temas, te decía que esto fue creado en España, en Europa, fue donde más prácticas de bienestar hay, y a veces ahí uno tiene que pensar, ¿por qué entonces ellos son países de primer mundo? ¿Sí? Si tienen prácticas de bienestar en donde incluyen al Ujú. colaborador, ¿verdad? Bueno, vámonos al ejemplo de Italia, por ejemplo. ¿Sí? En donde ahí están las famosas zonas azules, en donde viven las personas, donde están las personas más longevas del mundo. Y son las Totalmente. personas que son las que tienen mayor salud mental, mayor vida, o sea, de su longevidad, pero sus jornadas laborales son de 5 a 4 horas. Ujú. ¿Sí? Sí, no, y me queda lo que tú decías, ¿no? Si ellos que son países altamente productivos y con un Producto Interno Bruto bastante fuerte y demás, lo están Exacto. haciendo, pues no creo que es porque no les funcione, ¿no? No es Exacto, porque exacto. Y es que a veces, por eso te digo, la lógica lo dice, pero en Latinoamérica nos cuesta ver eso. totalmente, no totalmente. No, sí, si lo están haciendo, a veces nos cuesta modelar ese tipo de comportamientos
que están trayendo cosas positivas. Ahora, tú hablabas pues de las cabezas como parte principal para empezar, pero ¿qué papel entonces podemos darle o qué papel juegan los líderes, los gerentes en ese programa, ya en el desarrollo como tal del programa de bienestar? Pues es el rol justamente que necesitamos que estén, digamos que, a ver, los dueños son el inicio del proceso, pero los gerentes, los que están en contacto directo con los colaboradores, son Ujú. los que son la columna vertebral. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin que ellos también tengan muy claro cuál es su propósito y cómo crear bienestar para su equipo de trabajo, si no pueden ser Ujú. líderes que de verdad trabajen desde un valga la redundancia, de un liderazgo firme, cercano, ¿sí? Y muy, muy, muy duradero, porque eso también da al bienestar organizacional, te va a crear estabilidad dentro del colaborador. De hecho, hay una medición que se puede realizar para el alcance temporal de un puesto de trabajo. Y el alcance temporal es, depende cuántos años o cuánto tiempo, cuánta temporalidad tengas tú dentro de tu puesto de trabajo, así va a ser tu capacidad de crecimiento, pero la capacidad Claro. de crecimiento no solamente dentro de la empresa, sino que de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es que el Ujú. colaborador justamente se pregunte, bueno, mi propósito es estar aquí 20 años más, en este mismo puesto de trabajo, que aquí pasa mucho, ¿no? En Latinoamérica pasa mucho de, es que es un trabajo estable, tengo ahí el dinero que está cada mes, ¿no? Pero por jubilación. Y por tu jubilación, ¿cuánto te pasan? A veces no son ni $100. Claro. Y muchas veces las empresas erróneamente pueden llegar a creer que lo mejor es que las personas no se cuestionen esto, ¿no? O Sí. sea, es como que la empresa dice, entre menos la gente se cuestione, mejor. Erróneamente, porque entre más la gente cuestione al final su forma de hacer su trabajo, su calidad de vida, en algún momento puede darle paso a otra persona que quiera apenas para su momento de vida, quiera estar ahí, posiblemente él ya no, y tantas situaciones positivas. No, no, creo que es un tema. Ahora, vámonos a la parte profesional, nos quedan 2 minutitos. Qué importante entonces es también, claro, hay que tener a la par a un profesional como tú, una persona certificada, obviamente que nos ayude, pero qué importante también para todas las personas que nos escuchan, como profesional, tal vez, hombre, yo no quiero hacer esa labor de consultoría, pero sí necesito aprender de este tema. Parece Sí. brillante lo que se ha venido haciendo, incluso, pues tú has estado ahí desde ya hace, no sé, varios años en NBS de forma pioneros enseñando este tema a los ejecutivos para que el día que también se haga esto en las empresas, pues tengan ya una mentalidad abierta. Yo me imagino, por ejemplo, Marielos, a un ejecutivo nuestro que recibe este curso contigo, que luego cuando esté en una posición de gerencia, en una posición de liderazgo, pues va a tener la mentalidad y sobre todo clarísimo el por qué sí se deberían hacer estas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por favor, con la comunidad NBS a la hora de enseñar este tipo de cosas desde un salón de clases? Es que justamente es poner la primera pieza importante para poder ir a eso. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos cambios, que es justamente lo bonito de la comunidad de NBS, ¿no? Que no solamente tenemos a personas formándose en liderazgo y creciendo desde su propio propósito, sino que también personas que ya están desde ese puesto, ¿no? Ujú. Encontramos a alguien que quizá está iniciando porque le gustó la gestión de talento o le gustó el proceso administrativo, pero también tenemos a alguien que ya tiene personal a cargo. Claro, Y ellos son los que justamente ponen en práctica esto y ven los resultados. No necesitas ser un experto, pero sí tienes que tener el conocimiento de las prácticas de bienestar. Sí, quizá no vas a medir el bienestar, pero sí vas a poder crear prácticas de bienestar. Y ese es el primer genial. paso justamente de la empresa o de cualquier trabajador, colaborador, para que realmente nosotros estemos en el lugar que queremos estar y que exijamos, porque esa es otra de las cosas, es exigir dentro del lugar de trabajo también nuestro propio bienestar y que al final les va a ir, o sea, a veces nos van a tachar como no tan importante lo que estamos diciendo, pero a largo plazo la empresa lo va a notar. Claro. Marielos, gracias. Me encantaría poderme quedar acá hablando de este tema. Se pasa muy rápido, ya tenemos una hora hablando de esto. Sí.
Afortunados nuestros alumnos, la comunidad NBS que tiene la oportunidad de recibir este tipo de cursos. Por favor, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber más de tus actividades? O algún oyente que quiera comunicarse para su empresa y acercar este tema, ¿cómo lo puede hacer? En mi página pueden buscarme como marielosmiranda.com, ahí estoy, ahí pueden ver todas mis redes. Trabajo justamente el bienestar, no solamente empresarial, sino que el bienestar individual, y por eso es que nos vamos a lo clínico también, porque si alguien está creando conflicto dentro de la organización, tenemos que saber que él es el creador no de un síntoma, no es el que te está diciendo que hay una enfermedad, sino que te está Ujú. hablando de todo un sistema. Así que ojo con aquellos colaboradores que tienen trastornos de ansiedad, que están pasando por depresiones, ojo porque ellos están mostrando no solamente que ellos están teniendo un problema, ellos están evidenciando que el sistema dentro de la organización puede tener varios problemas. Claro. marielosmiranda.com. Ahí está toda la información, ahí encuentran el teléfono, el correo, las redes sociales, todo. Los invitamos, por supuesto, a saber más de nuestra invitada del día en su sitio web. Marielos, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos un viernes más. Esto ha sido El Mundo de los Negocios de Escuela de Negocios NBS. Les deseamos un feliz fin de semana. Un abrazo para todos.